Bienvenidos al país de vainilla y chocolate, ajedrez. En esta sesión aprenderemos a diferenciar las partes del tablero e identificar las piezas del ajedrez. Comprender el movimiento del peón, el modo en que captura y su valor. Comprender la importancia de calcular y visualizar. Aprender a respetar las ideas de los demás. Al jugar ajedrez beneficia en muchos aspectos. Aumenta la atención, se desarrolla la capacidad de analizar, planificar, solucionar problemas o calcular. Con el ajedrez aprenderemos a respetar las ideas de los demás, a ser responsables de nuestros propios actos, también a asumir adecuadamente el triunfo y la derrota, entre muchos más. La posición del tablero. El tablero se coloca con el cuadro blanco de la esquina a la derecha de cada jugador, como se muestra en esta imagen. Estas son las diferentes posiciones que se estarán trabajando durante todas los juegos. En columnas, así es como se va a nombrar que se colocan las piezas en columnas, en fila y en diagonal. Movimiento del peón y su forma de capturar. Utilizamos el tablero para recordar el movimiento del peón y su forma de capturar. Para empezar la partida, los peones deben colocarse en la posición inicial tal y como se muestra en el diagrama, en la parte superior. Las blancas siempre empiezan la partida. Cada equipo puede hacer una sola jugada cuando le toca mover. En su primera jugada, el peón puede avanzar por la columna hacia adelante un paso o dos, según pudiera el jugador. Después del primer movimiento, solo puede avanzar un paso, pero si lo prefiere, puede mover dos. Es importante que la posibilidad de que tiene el peón de moverse uno o dos pasos, la primera vez se conserva a lo largo de la partida. Es decir, a pesar de que la partida se encuentra en su etapa final, si uno de los peones permanece en su casilla original, es decir, que no lo hayas movido, podrá moverse uno o dos pasos en su primer movimiento. Este peón también podría moverse un paso o dos según lo decide el jugador. Esta regla rige para la jugada inicial de cada peón. Los peones nunca retroceden y tampoco moverse hacia los lados. Nunca pueden hacerse para atrás, hacer el movimiento o el paso para atrás, ni nunca a los lados, siempre hacia adelante. Si un peón blanco y uno negro quedan enfrentados, simplemente no podrán avanzar. Una vez que el peón ya se ha movido, solo puede avanzar un paso. Observen este diagrama. Los peones que están encerrados en los círculos pueden moverse un paso porque ya hicieron una jugada. Es como cuando nos levantamos. Al levantarnos tenemos ese entusiasmo, así con mucha energía, con muchas ganas de hacer las cosas por la mañana. Nos permite movernos con más agilidad. Eso equivaldría a los dos pasos del peón, pero a medida que transcurre el día, nos cansamos, perdemos un poco el vigor, las ganas de hacer las cosas. Y lo mismo le ocurre a los peones después de salir de su casa. Se cansan y por eso solo pueden dar un paso. Forma de capturar con los peones. Los peones pueden capturar a las piezas del equipo contrario que están colocados en el cuadro más
cercano en dirección diagonal hacia adelante. Para capturar una pieza, el peón se instala en la casilla donde se encuentra la pieza que va a eliminar y esta sale del tablero. No es obligatorio capturar. Lo que no está permitido hacer. Cuando dos peones se encuentran uno frente al otro, no se puede capturar, como aquí aparece en la primera imagen. Un peón no puede capturar a varios peones a la vez. El peón no puede capturar hacia atrás, como se ve en la tercera imagen. El valor del peón vale 1. Recuérdalo muy bien. ¿Por qué vale 1? Pues porque cada pieza tiene un valor numérico según su capacidad de movimiento. Y como el peón se mueve poco, pues solo vale 1 punto. ¿Quién tiene más puntos? ¿Las blancas o las negras? ¿Cuántos puntos tienen las negras y cuántos las blancas? El valor que se asigna a las piezas del ajedrez sirve para poder evaluar si un cambio es favorable. Es decir, cuando tú antes de que vayas a dar los movimientos, debes siempre de analizar y pensar si te beneficia hacer ese cambio. Si tú haces ese cambio, por ejemplo, en el peón, si tú quieres mover el peón, pues tú sabes que vale 1 punto. Pero ya si mueves las otras piezas, recuerda que también las otras piezas tienen su valor, pero el de menor valor es el peón. Entonces hay que saber si al hacer ese cambio te favorece. Cuando tengamos presente el valor de cada pieza, no nos parecerá lo mismo capturar que un peón.